República de Colombia, 4 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en el panel de control del Estado. Veremos cómo se mueve el poder en la diplomacia, con nombramientos y también cierres de consulados. Seguiremos el rastro del dinero, con ajustes de miles de millones de pesos en el presupuesto y en las regalías de los recursos naturales. Analizaremos un cambio estructural, la creación de un sistema nacional para proteger los derechos de la población LGBTIQ+, y bajaremos hasta el nivel de la reacción inmediata, con una emergencia sanitaria para proteger la industria porcina y las reglas más detalladas de la contabilidad en el sector salud. Muy bien, empecemos por la cara visible del país en el exterior, la Cancillería. Vemos un nombramiento de alto nivel. Una nueva viceministra, Juana Esperanza Castro Santamaría. El documento resalta que es una funcionaria de carrera, una embajadora. Parece un movimiento bastante estándar. Sí, es el camino tradicional. Alguien que, ha ascendido por la carrera diplomática y ocupa un puesto directivo. Pero fíjate que lo realmente revelador es cuando lo comparamos con otro nombramiento del mismo día. Ajá. El de Paulo Alberto Molina Bolívar como segundo secretario en el Consulado de Valencia, en España. A él lo nombran en provisionalidad. ¿Provisionalidad? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es un interino? No exactamente. Es una figura que la ley permite bajo algo que llaman el principio de especialidad. En esencia, el Estado dice, para este puesto específico necesito a alguien con un conocimiento muy particular que no encuentro dentro de mi cuerpo de diplomáticos de carrera. Y pues lo nombra directamente. Aquí es donde se pone interesante, porque por un lado suena lógico. Si quieres promover, el café especial del Quindío en Valencia, quizá necesites a un experto en ese mercado. Claro. Y no un diplomático que viene de un puesto en Asia. Exacto, esa es la defensa de la figura. Aporta flexibilidad y una experticia técnica que la estructura, rígida de la carrera diplomática a veces no puede ofrecer. Pero claro, también tiene su lado polémico. Déjame adivinar. Es la puerta de entrada para nombramientos a dedo o favores políticos, ¿no? Precisamente. Personas que no hicieron el largo y exigente camino de la carrera diplomática, pero terminan en puestos atractivos en el exterior. Exacto. Genera un debate constante sobre el mérito versus la necesidad, cuando es una decisión estratégica justificada y cuando es, un simple atajo político. Ver estos dos nombramientos, el de carrera y el provisional, el mismo día, nos muestra esas dos caras del servicio exterior operando en simultáneo. Y no solo se trata de nombrar gente nueva. También vemos que se cierra una oficina. El consulado honorario en Temagana queda suprimido. Esto es común. Sí, y la justificación es clave. El decreto dice que se cierra por un prolongado periodo en condición de vacancia. Esto nos dice que la red diplomática no es estática. Si un puesto honorario, que depende de que alguien en esa ciudad quiera y pueda ejercerlo, pasa demasiado tiempo vacío, simplemente se elimina. El Estado concluye que ya no es necesario. Es una forma de realismo administrativo. Si no hay actividad ni personal, no tiene sentido mantener la estructura en el papel. Es una especie de limpieza de la estructura. Y hablando de modernización y ajustes técnicos, hay algo que parece muy de ingeniería, pero es fundamental. El Instituto Geográfico suspende los trámites catastrales en 3 municipios del Tolima, sus propias reglas, y ahora el Estado dijera: Se acabó. Se acabó. A partir de ahora todos vamos a usar el mismo mapa maestro. ¿Una especie de Google Maps oficial para Colombia? Es la analogía perfecta. Este nuevo sistema, Magna Sirgas, origen nacional, busca que el mapa de un municipio en Tolima hable el mismo idioma que el de uno en La Guajira. Y las implicaciones de eso son enormes, me imagino. Enormes. Permite cobrar los impuestos prediales de forma más justa, da seguridad a los propietarios sobre los linderos de sus tierras y facilita la planificación de grandes obras de infraestructura. Es un trabajo técnico, silencioso, pero que redefine las bases sobre las que se organiza el territorio. Y si hablamos de cómo se organiza el Estado, nada habla más claro que el dinero. Pasemos a Hacienda, donde vemos cifras que marean. Hay un decreto que modifica un aplazamiento presupuestal. Suena complicado. Vayamos por partes. A principios de año, el gobierno congeló o aplazó una parte del presupuesto. Una suma gigantesca, 12 billones de pesos. Uf. Fue una medida para controlar el gasto. Lo que hace este nuevo decreto es una especie de microcirugía dentro de esa gran decisión.
No cambia el total congelado, pero sí mueve 265,000 millones de pesos de un lado a otro. O sea, le dice a una entidad, a usted ya no le congeló esta partida, pero a cambio le congeló esta otra por el mismo valor. Exactamente. Es una recalibración. La decisión la toma el Consejo Superior de Política Fiscal, el famoso CONFIS. Esto nos muestra que el presupuesto no es una foto estática de enero, sino una película que se edita y reedita a lo largo del año. Claro, según las prioridades. Y si de dinero en movimiento se trata, hay una resolución sobre el Sistema General de Regalías que es fascinante. Menciona que se traslada dinero desde cuentas indeterminadas. ¿Qué es eso? Plata que estaba perdida en un limbo burocrático. Casi. Las regalías son el dinero que las empresas pagan por explotar recursos como petróleo o carbón, ¿cierto? Sí. Ese dinero le pertenece al municipio o departamento donde está el recurso. Pero a veces, por disputas de límites o falta de información, no está claro a quién pertenece una porción. Ese dinero va a parar a estas cuentas indeterminadas. Es como un dinero en custodia, entonces. Exacto. Y lo que hace esta resolución es desbloquear más de 13,000 millones de pesos de esas cuentas. Dice, ya sabemos a quién le corresponde esto, y lo transfiere. Para que por fin llegue a su destino. Es el paso final para que esa plata pueda convertirse en una escuela, un hospital o una carretera. Entonces, el Estado no solo asigna dinero, sino que también lo gestiona y lo gasta. Y eso nos lleva a cómo se le paga a la gente que trabaja para el Estado, pero como contratistas. Hay una resolución que actualiza la tabla de honorarios para 2026. Así es, y proyecta un aumento del 5%. Pero lo más revelador no es el porcentaje, sino las reglas del juego que establece. Por ejemplo, define equivalencias para validar la experiencia. Dice que un título de maestría equivale a 3 años de experiencia profesional. Ah, mira. Y un doctorado a 4. O sea que, para el Ministerio de Hacienda, un doctorado te compra 4 años de experiencia laboral. Es una forma muy concreta de valorar la academia. Es un intento de estandarizar cómo se contrata y se paga en el sector público, pero también es consciente de sus límites. La misma resolución dice que esta tabla no aplica para casos muy especializados. ¿Como un experto internacional? Un abogado para un caso de defensa del Estado de altísima complejidad. Reconoce la necesidad de una regla general, pero también la existencia de excepciones cruciales. Pasamos de la maquinaria del dinero a la construcción de políticas públicas. Y aquí hay un decreto que parece un punto de inflexión. La creación del Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+. Esto suena algo grande. Lo es. Es un cambio de paradigma. El Estado pasa de tener acciones aisladas a intentar crear una arquitectura que conecte a todas las entidades. A todas. Sí, con un solo objetivo: proteger y garantizar los derechos de esta población. No es una declaración de buenas intenciones, es un manual de instrucciones para construir una política de Estado. De acuerdo, pero bajémoslo a la práctica. Si antes una persona trans sufría violencia por prejuicio en una zona rural, ¿a quién acudía? ¿A la policía, a la personería? ¿Y cómo cambia eso con este nuevo sistema? Esa es la pregunta central que este sistema busca resolver. La idea es que, sin importar dónde esté esa persona, exista una ruta de atención clara y unificada. Y el sistema crea 2 motores para que esto funcione. Uno es una comisión intersectorial, que es la cabeza estratégica. La mesa de los jefes, por así decirlo. Correcto. Ahí se sientan los ministros de Igualdad, Interior, Justicia, Salud, Educación, para coordinar la política al más alto nivel. ¿Y el otro motor? Es el brazo operativo, un comité técnico. Su trabajo es diseñar esas rutas, asegurarse de que el funcionario de la comisaría o del hospital sepa qué hacer, cómo registrar el caso. ¿Y a quién remitirlo? El decreto habla de usar enfoques específicos. Y esto es muy importante. El enfoque interseccional, por ejemplo, reconoce que no es lo mismo ser una mujer lesbiana en Bogotá que ser una mujer lesbiana, indígena y víctima del conflicto en el Cauca. Claro, las discriminaciones se suman. Se suman y se potencian. Y la respuesta del Estado debe entender esa complejidad. Y menciona la creación de un observatorio de derechos y un sistema de información llamado Salvia. Supongo que la idea es dejar de trabajar a ciegas. Exactamente. El objetivo de Salvia es centralizar todos los datos sobre violencias y barreras de acceso. Si varios casos de discriminación laboral ocurren en un sector económico específico, el sistema debería poder detectarlo. ¿Que se prendan las alarmas? Sí, se trata de pasar de la anécdota a la data,
de acciones reactivas a políticas preventivas basadas en evidencia. Es un plan muy ambicioso. Vimos cómo el Estado crea estructuras complejas para proteger derechos a largo plazo, pero también tiene que reaccionar en horas para proteger la economía, y eso nos lleva a una alerta sanitaria que se activó por un brote a miles de kilómetros. Este es un ejemplo perfecto de cómo funciona la Policía Sanitaria del Estado. El 28 de noviembre se reporta un brote de peste porcina africana en jabalíes cerca de Barcelona. Una enfermedad terrible para los cerdos. Devastadora, aunque no afecta a los humanos. Inmediatamente el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, emite una resolución. ¿Y qué hace? Suspende de forma inmediata la emisión de permisos para importar desde España cualquier producto de carne de cerdo o jabalí que no haya pasado por un tratamiento térmico que destruya el virus. ¿Y la medida es total? Total. Aplica a carga comercial, al jamón que un turista pueda traer en su equipaje e incluso a envíos por correo. Es una reacción casi instantánea para blindar la industria porcina nacional, que es enorme. Un solo caso aquí sería una catástrofe. Por supuesto. Muestra cómo el Estado monitorea lo que pasa en el mundo y activa mecanismos de defensa de forma preventiva. Es un cortafuegos. Y esto nos lleva al último nivel de nuestro análisis de hoy, el más granular y técnico de todos, la contabilidad pública. Entramos en el cuarto de máquinas más profundo. Tenemos dos resoluciones de la Contaduría General. Una parece un simple ajuste de calendario. Sí, esa aplaza la entrada en vigencia de unas normas para el mecanismo de obras por impuestos. Pero la segunda resolución es mucho más reveladora. ¿Por qué? Modifica el catálogo de cuentas para las EPS y otras entidades de salud. Suena a algo que solo le importa a los contadores. A primera vista sí, pero mira lo que hace. Crea y renombra subcuentas contables con nombres larguísimos como Servicios y Tecnologías en Salud no financiados con la UPC, con el presupuesto máximo del régimen subsidiado. Wow, a ver si traduzco. Esto es como obligar a las EPS a tener cajitas de dinero separadas y etiquetadas para cada cosa, para que no puedan usar la plata de los medicamentos básicos del plan de salud, la UPC, para tapar otro hueco. Es una medida para forzar la transparencia. Has dado en el clavo. Cada una de esas cajitas contables obliga a registrar de forma separada de dónde viene el dinero y en qué se gasta. Crea una cuenta para lo que cubre el plan básico, otra para los tratamientos de alto costo e incluso una para algo llamado reserva técnica por servicios ocurridos no conocidos. ¿Y eso qué es? Suena a ciencia ficción. Es más simple de lo que parece. Es obligar a la EPS a guardar una plata para pagar por los servicios que sus afiliados ya usaron. Pero que el hospital todavía no les ha cobrado. Exacto. Es anticiparse a una factura que sabes que va a llegar. Todo esto busca tener una radiografía financiera exacta y en tiempo real del sistema de salud. Que es uno de los sectores más complejos del país. Y financieramente más presionados. Es la maquinaria del Estado en su nivel más detallado. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el panorama de hoy, hemos viajado desde la alta diplomacia y las decisiones sobre miles de millones en el presupuesto, hasta la creación de una arquitectura para proteger derechos humanos, una respuesta de emergencia a un virus y la definición de una cuenta contable. Es la imagen completa de una maquinaria inmensa y compleja que nunca se detiene. Cada uno de estos documentos, desde el que nombra una viceministra hasta el que crea una subcuenta, es un engranaje. Algunos son grandes y visibles, otros son diminutos y están ocultos, pero todos son necesarios para que el motor del Estado funcione. Y después de haber explorado este panel de control, queda una pregunta en el aire. De todos estos mecanismos invisibles que operan cada día a través de documentos como estos, ¿cuáles son los que realmente sentimos en nuestra vida cotidiana? ¿Y cuáles, sin que lo sepamos, están moldeando de manera más profunda nuestro futuro?